Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén arrancando este día con toda la energía, porque hoy tenemos un tema que los va a dejar, literalmente, con la boca abierta. ¿Listos para una sorpresa total? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y créanme, lo que tenemos para contarles sobre lo que podría pasar en Nochevieja los va a dejar fascinados. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras futuras exclusivas. Prometo que valdrá la pena. Y es que, señoras y señores, la anticipación por Nochevieja siempre está en su punto álgido, ¿verdad? Pero este año, la expectativa se eleva a niveles estratosféricos gracias a la posibilidad de un reencuentro, o quizás algo más, entre dos de las estrellas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Después de su exitosa colaboración en Erkenci, donde nos regalaron una química que traspasaba la pantalla, y de haber sido una de las parejas más comentadas y seguidas del panorama internacional, los fans se preguntan constantemente si sus caminos volverán a cruzarse, especialmente en una fecha tan especial como la que marca el fin de un año y el comienzo de otro. Imaginen la escena, las luces titilantes, la música vibrante, las risas, y de repente, ellos dos juntos. Sería, sin duda alguna, la noticia de la noche. Pero, ¿qué hay detrás de esta dulce esperanza? Bueno, como saben, la vida de las celebridades está llena de rumores, especulaciones y, a veces, información privilegiada. Y nosotros, como siempre, hemos estado investigando a fondo para traerles la primicia. Para empezar, recordemos la conexión que Can y Demet forjaron durante las grabaciones de Erkenci. No era solo actuación, había una complicidad, una chispa innegable que cautivó a millones. Sus personajes Candivit y Sanemayın se convirtieron en un referente del romance moderno, y su química en la vida real, aunque nunca confirmada oficialmente como pareja estable, alimentó las fantasías de sus seguidores durante años. Muchos suspiraron con sus miradas cómplices, sus gestos tiernos y esa energía que solo se da cuando dos personas realmente conectan. Es precisamente esa conexión, esa huella imborrable en el corazón de los fans, la que hace que cualquier indicio de un posible encuentro en Nochevieja sea recibido con una emoción desbordada. Ahora, vamos a lo que realmente nos trae aquí. ¿Qué podríamos esperar para Nochevieja? Si bien es cierto que no tenemos una confirmación oficial, el universo de los fans y los medios de entretenimiento turcos siempre está atento a cada movimiento de estas dos estrellas. Y las especulaciones, déjenme decirles, son jugosas. Una de las posibilidades más sonadas es que ambos podrían estar invitados a participar en algún evento especial de fin de año, quizás una gala televisiva importante en Turquía o incluso en otro país donde tengan gran popularidad. Imaginen un especial de Nochevieja donde ambos sean presentados como invitados de honor, compartiendo escenario, quizás hasta dedicando unas palabras a sus seguidores en la transición del año. Sería una jugada maestra por parte de los organizadores, garantizando un pico de audiencia sin precedentes. Piensen en la repercusión mediática, las portadas de revistas, las horas de debate en redes sociales, sería un fenómeno. Las cadenas de televisión siempre buscan el contenido que garantice la máxima audiencia, y la aparición conjunta de Can y Demet en un especial de Nochevieja sería, sin lugar a dudas, un bombazo. Los productores sabrían que la expectación generada por Erkenci sigue muy viva, y capitalizar esa nostalgia y ese cariño del público sería una estrategia infalible. Otra opción, quizás un poco más fantástica pero no imposible, es que ambos, de manera coincidental o planeada, decidan celebrar la Nochevieja en el mismo lugar. Quizás en una isla paradisíaca, o en una ciudad cosmopolita que sea destino de moda para las celebridades. Si esto ocurriera, no tardarían en aparecer las fotos, los vídeos compartidos por amigos en común o por los propios asistentes, y el mundo entero lo sabría. Y, de ser así, ¿quién sabe? Quizás un simple saludo, un abrazo capturado por una cámara indiscreta, desataría una nueva oleada de romance especulativo que mantendría a todos con el alma en vilo. Las escapadas de fin de año son muy populares entre las celebridades. Si sus agendas coincidieran, o si tuvieran un grupo de amigos en común que organizaran algo, la posibilidad de que compartan el mismo destino vacacional es real. Piensen en la cantidad de rumores que surgen a partir de una simple foto de ambos en el mismo aeropuerto o en la misma ciudad turística. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales.
En un mundo donde Instagram y Twitter son los reyes, un simple like o un comentario mutuo entre Khan y Demet puede ser interpretado como una señal de algo más. Y en Nochevieja, con las celebraciones a flor de piel, la actividad en sus perfiles suele ser mayor. Podríamos verlos compartiendo sus momentos de celebración de forma individual, pero si por un casual se filtrara alguna imagen donde se les viera juntos, aunque sea en un grupo de amigos, la noticia correría como la pólvora. Los fans son expertos en analizar cada detalle de sus publicaciones, buscando cualquier indicio de conexión. Un me gusta en una foto del otro o un comentario vago que pueda ser interpretado de múltiples maneras, todo se convierte en material de análisis y especulación. Y en una noche tan propicia para compartir, sus actividades en redes sociales serán escrutadas con lupa. Pero, ¿cuál es la base real de estas especulaciones? Bueno, la industria del entretenimiento turco es un hervidero de conexiones. Khan y Demet comparten muchos amigos y colegas en común. Es natural que sus caminos se crucen en eventos sociales o profesionales. Y Nochevieja es una fecha que para muchos implica reunirse con seres queridos y amigos. Si ambos están en Turquía o en alguna ciudad donde coincidan sus círculos sociales, la posibilidad de un encuentro, aunque sea casual, es alta. Los eventos navideños y de fin de año suelen reunir a muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo. Es muy probable que, aunque no sea un evento organizado específicamente para ellos, coincidan en alguna fiesta o reunión privada. Pensemos en la gestión de su imagen pública. Si bien ambos son profesionales y saben cómo manejar la atención mediática, también son conscientes del cariño que les profesan sus seguidores. Un reencuentro público en una fecha tan emblemática podría ser una estrategia bien pensada para capitalizar ese afecto y mantener viva la llama de su popularidad conjunta. O quizás simplemente el destino juegue sus cartas y los reúna de forma espontánea. Las agencias de representación son expertas en crear momentos mediáticos. Si ven una oportunidad para generar interés y mantener a sus representados en el ojo público, no dudarán en aprovecharla. Un reencuentro, incluso si es solo amistoso, siempre atrae la atención de los medios y de los fans. Ahora hablemos de las implicaciones emocionales. Para los fans, un reencuentro así significaría revivir la magia de Erkencikus. Sería un regalo de fin de año, una inyección de positividad y esperanza. Verlos juntos compartiendo, sonriendo, podría ser el impulso que muchos necesitan para creer en el amor, en las segundas oportunidades, o simplemente para disfrutar de la buena vibra que transmiten. La conexión que crearon en pantalla trascendió la ficción para muchos seguidores, convirtiéndose en un ideal romántico. Un reencuentro, aunque sea breve, les permitiría a esos fans sentir que esa magia sigue latente, que la historia que tanto amaron podría tener un eco en la realidad. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son elucubraciones, deseos de los fans y, por supuesto, el material del que se nutren los medios de entretenimiento. Sin embargo, la intensidad con la que se sigue cada paso de Can Yaman y de Demet Özdemir hace que estas especulaciones cobren una vida propia. Su poder de convocatoria es inmenso, y cualquier indicio de su cercanía genera un revuelo extraordinario. La cultura de las celebridades está intrínsecamente ligada a la especulación y al rumor. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Khan y Demet, esa tendencia se magnifica. Cada suspiro, cada viaje, cada nuevo proyecto es analizado bajo el prisma de su posible conexión. Para entender mejor el contexto, consideremos que ambos han tenido carreras individuales exitosas desde Erkencikus. Khan ha triunfado en Italia con producciones como Sandokan y otras series, demostrando su alcance internacional. Su popularidad en Europa, especialmente en Italia y España, es innegable. Ha sabido reinventarse y conquistar nuevos mercados, consolidando su estatus de estrella global. Demet, por su parte, ha seguido brillando en Turquía con proyectos muy bien recibidos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y cotizadas. Ha demostrado una gran versatilidad en sus papeles, y su carrera en Turquía es un claro reflejo de su talento y dedicación. Sin embargo, la conexión que crearon juntos en Erkencikus es un capítulo aparte, un hito en sus carreras que el público no olvida y que sigue siendo un punto de referencia para muchos de sus seguidores. La nostalgia por esa pareja icónica es un motor muy potente para la especulación. Entonces, ¿qué pasará realmente en Nochevieja? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que si hay el más mínimo indicio de un encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir,
nuestro canal estará aquí para traerles todos los detalles, las primicias y el análisis más profundo. Estaremos pegados a las noticias, a las redes sociales, a cada rumor que pueda surgir. Porque sabemos que a ustedes, nuestros fieles seguidores, esto les apasiona tanto como a nosotros. Nos comprometemos a ser su fuente de información más fiable y entretenida sobre este tema. Investigaremos a fondo, verificaremos cada pista y les presentaremos la información de la manera más clara y emocionante posible. Podríamos estar ante una aparición conjunta en televisión, una foto casual en una fiesta privada, o quizás simplemente un guiño cómplice en redes sociales que encienda la chispa de la imaginación. Sea, lo que es seguro es que la expectación está servida. Y la posibilidad de que estos dos astros vuelvan a coincidir en una noche tan mágica como la de fin de año es un sueño para muchos. La Nochevieja tiene ese aura de magia y esperanza, y qué mejor manera de celebrarla que con la posibilidad de un reencuentro que alimente las ilusiones de miles de fans. Así que mi recomendación es, manténganse atentos. Sigan nuestros canales, activen las notificaciones, porque no querrán perderse ninguna novedad. La Nochevieja se acerca y con ella, la posibilidad de una sorpresa monumental. Imaginen la emoción, la alegría, el frenesí que se desataría si la noticia se confirmara. Sería sin duda el broche de oro perfecto para cerrar este año y dar la bienvenida al siguiente. La industria del entretenimiento se nutre de estos momentos de expectación y sorpresa, y este podría ser uno de los más esperados. En resumen, la Nochevieja se presenta como un momento clave para la posible reunión, aunque sea momentánea, de Can Yaman y de Method Demir. Ya sea por compromisos profesionales, eventos sociales o una casualidad del destino, las especulaciones apuntan a que sus caminos podrían cruzarse. La esperanza de los fans es alta y la repercusión mediática sería, sin duda, masiva. El mundo entero estaría pendiente de cualquier detalle, cualquier señal que confirmara o desmintiera este esperado encuentro. La cobertura mediática sería intensa, con análisis, opiniones y, por supuesto, muchos memes y teorías de conspiración. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles enormemente por acompañarnos una vez más. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibilidades de lo que podría ocurrir en Nochevieja con Can Yaman y The Method Demir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que se encontrarán? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo todos. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva muchísimo a seguir trabajando y trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y de Met, para que también se enteren de todo y se sumen a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Cada nuevo vídeo es una oportunidad para sorprenderlos y mantenerlos informados. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y exclusivas. Un abrazo enorme. Chao.